Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver nuestro webinar sobre medidas de riesgo en inversiones. Y para ello vamos a usar, como en el anterior webinar, diagramas de influencia, donde ya expliqué que son los distintos nodos. Es una forma visual de plantear un caso, un problema, alguna situación por la que tengamos que solucionar. También utilizamos la distribución de probabilidad y ahí estamos viendo la distribución de probabilidad normal. La distribución de probabilidad normal requiere solamente dos números, que es el estimado de la media y la varianza, la desviación estándar. Es decir, cuánto creemos que podemos equivocarnos. Está omnipresente en toda la naturaleza. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una distribución de nuestras alturas, o sea, nuestra talla en altura, veríamos que si nos agrupamos, las alturas se comportarían como una campana de Gauss, que es la distribución normal. Es decir, cuando nosotros tenemos x1, x2, xn, n variables que influyen en algo, siempre y cuando la desviación estándar sea finita, es decir, sea un número, no sea infinita, ahí dice menor que infinito, tenemos el teorema del límite central que establece que cuando todo eso confluye, se comporta como la distribución normal. Eso nos dice el teorema del límite central, que es la base de casi toda la estadística. Bien, otra distribución que vamos a usar acá es la distribución de Bernoulli. Esta es muy práctica, está en analítica, es una distribución que he encontrado de mucha práctica y de mucha utilidad, porque poniendo simplemente Bernoulli, establecemos, por ejemplo, 30%, ya está, y nos da que el 30% de nuestros cálculos, sean 10, 100, 1000 o 100.000, va a dar esa misma probabilidad a lo que nosotros queramos. El contenido, el valor del dinero y su utilidad, vamos a remitirnos a un paper escrito por Daniel Bernoulli en 1738. Actitudes al riesgo. Vamos a hacer un modelo de inversión, en este caso una inversión inmobiliaria. Media y función de densidad, medidas de riesgo. ¿Qué cosa es el VAR al 5% o Value at Risk, o valor en riesgo en castellano? Y el expected shortfall, que se traduce como el déficit esperado. En 1738 se solucionó mediante un paper escrito por Daniel Bernoulli, ahí está el título en latín, lo que se llamó después la paradoja de San Petersburgo. Es decir, es un juego en el que tiro una moneda una, dos, tres veces, y a medida que la voy tirando, hasta que salga cruz, por ejemplo, voy recibiendo el número de ducados, en este caso la moneda, el número de ducados que haya caído la moneda. Es decir, si tiro la moneda y sale cruz, recibo 2 a la 1, 2 ducados. Si tiro la moneda y dos veces y recién sale cruz a la segunda vez, es 2 al cuadrado, 4 ducados. Si tiro 3 veces la moneda y recién sale cruz a la tercera lanzada, tendré 2 al cubo, es decir, 8 ducados. Y así sucesivamente hasta llegar a infinito. La pregunta que se hacían en esa época es, ¿cuánto pagan por participar en este juego? La mayoría pagaba solo 4 ducados, que era la moneda vigente o más popular en esa época, por participar en el juego. Y la pregunta es, ¿por qué si la ganancia tiende a ser infinita, pago solo 4 ducados? Esa paradoja, aparente paradoja, era porque considerábamos que la utilidad de lo que ganábamos era lineal. Daniel Bernoulli planteó en su paper que en 1738
que a medida que tengamos más, lo que vayamos recibiendo se torna en valor marginal. La utilidad marginal, le llamó él, ya en esa época, en ese año. Entonces, para ello, dijo, cualquier incremento en la riqueza resultará en una utilidad inversamente proporcional a lo ya poseído, y para ello usó los logaritmos. También aseveró en su paper, he traducido por supuesto, que si la utilidad de cada beneficio posible se multiplica por el número de formas o maneras en que puede ocurrir, se obtendrá una utilidad media, utiliza la media o promedio, y el beneficio será igual al valor del riesgo. Es decir, utiliza dos cosas, utiliza el logaritmo y utiliza el promedio o la media. Supongamos que le planteo este siguiente juego. Tenemos dos cajas y no sabemos qué hay en cada una, pero una de ellas contiene 0 y la otra contiene 1.000.000 en monedas. La otra caja está vacía y se puede abrir en este concurso una sola caja y quedarse con su contenido, ¿sí? Pero en el juego se reciben 400.000 si nos vamos sin seleccionar ninguna de las dos cajas. ¿Se entiende? ¿Qué escogemos y por qué? ¿Escucho? En mi caso, cogería la opción de retirarme con los 400.000. Prefieres retirarte con los 400.000. Ok, Sí, por una versión a la pérdida. Porque sería 50-50 en la probabilidad de obtener, bueno, nada o obtener el $1.000.000. ciertamente. Yo también agarraría los 400.000, Samir. Alberto. Eduardo, yo también escogería los 400.000. Bien. Entonces, todos nosotros en general somos adversos a ese riesgo. ¿Por qué? ¿Este juego implica riesgo entonces? ¿Qué riesgo representa para nosotros? El riesgo de irnos con nada. No. Alcides, te vas con 400.000. No. Si no seleccionas nada, te vas con 400.000. Claro. No, yo me refiero al riesgo de que si tú no seleccionas los 400.000 y decides por irte por una de las dos cajas, ahí el riesgo recién es que vayas con 0. Pero Claro. si tú eliges los 400.000, tu riesgo es nulo. Eso sí, es cierto. Bien. Entonces, pues vamos a nuestro... ¿A partir de qué cantidad que poseamos nos sería indiferente irnos? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque lo que dijo Bernoulli en su paper de 1738 es que a medida que más tengamos, más indiferente será, digamos, una cantidad que pueda ser marginal, ¿cierto? Entonces tiene que haber un umbral. Y acá vemos un modelo en el cual tenemos una riqueza inicial, ¿sí? El resultado de la elección en el cual vamos a poner la distribución de Bernoulli que nos dé 50-50%, para eso la necesitamos en este caso. Y en la utilidad esperada de la elección vamos a usar el logaritmo natural de la riqueza más el resultado de la elección, tal como lo estableció Bernoulli, y la media de eso, ¿sí? En base a eso calcularemos la antifunción del logaritmo natural es la función exponencial. Es decir, si yo tengo el logaritmo natural de 4, la exponencial del logaritmo natural de 4 es 4. Una anula la otra, ¿sí? Entonces le damos vuelta para poder verlo en números. Y después pondremos la utilidad esperada de no jugar, porque esa contiene no solo la riqueza inicial, sino los 400.000. Y vamos a ver si está bien lo que hemos hecho, es decir, agarrar los 400.000 y no arriesgarnos a perderlo y escoger la caja que tenga 0. Entonces, acá tenemos lo que vamos a poner en cada nodo, en riqueza inicial. Vamos a poner 100.000, una cantidad arbitraria,
podríamos poner cualquier número ahí. En el resultado de la elección sí vamos a poner Bernoulli, 50%, es decir, nos va a dar 50-50, multiplicado por 1.000.000. Es decir, 0, 50%, y 1.000.000, el otro 50%. En la utilidad esperada de la elección, vamos a calcular el logaritmo natural de la riqueza inicial más el resultado de la elección. Y a eso le sacamos la media, ¿sí? El min, que hablaba Bernoulli. El umbral, agarraremos la función exponencial, es decir, revertiremos el logaritmo natural de la utilidad esperada de la elección y le quitaremos la riqueza inicial para saber exactamente de qué estamos hablando. Y en la utilidad esperada de no jugar, ponemos el logaritmo natural de la riqueza inicial más los 400.000 que son fruto de no jugar. ¿Sí? Eso, tenemos 100.000 ahí. Y nos va a dar, en cualquier nodo que calculemos, nos va a dar un número cualquiera. Pero eso no es tan así si nosotros hacemos esto. Le ponemos la sentencia sequence de 1 a 1.000.000 en pasos de 1.000. ¿Sí? Fíjese que M está en mayúscula y K está en minúscula. ¿Por qué? Porque M en analítica significa 1.000.000. Si yo pongo M minúscula, es una milésima. ¿Sí? Esa es la diferencia. En cambio, K, no tiene ni mayúscula ni minúscula, es kilogramos, kilómetros, etcétera. Ponemos K y punto. ¿Sí? Y si nosotros pusiéramos eso, nos va a dar este resultado. Que cuando tengamos 800.000, de acuerdo a Bernoulli, en nuestro bolsillo, recién estaremos en condiciones de poder aceptar el juego para ganar o perder 400.000. ¿Quieren que haga el modelo? ¿Sí? ¿Lo hago? Bien. Entonces, dejar de compartir pantalla. Acá tengo el modelo. Voy a borrar todo esto. Vamos a ver. Me están poniendo que han prohibido hablar, que no pueden hacer preguntas. Bien. Ponemos acá riqueza inicial. Y le ponemos, como habíamos visto, 100.000. 100.000. Acá le ponemos resultado del juego. Y ahí, como habíamos visto, le ponemos la tan útil distribución de Bernoulli, que tiene analítica. Ahí está. 50% multiplicados por 1.000.000, mayúscula. Recuerden, si ponemos minúsculas es una milésima. Y se me transforma automáticamente en un nodo que tiene adentro una probabilidad. Si nosotros quisiéramos ver cómo se distribuye ese nodo, vamos a ver lo siguiente. 0 veces, 0 cantidad, 0 unidades de moneda, será el 50% de las veces, y 1.000.000 será el otro 50% de las veces. Entonces, eso me está simulando el juego. Ahora vamos a ver, a calcular la utilidad de jugar. Entonces, aquí le pongo el logaritmo natural de la riqueza más alt, fíjense que pongo alt, clic, resultado del juego, cierro paréntesis, pero me falta la media, min. Cierro acá y ya está. A calcular la utilidad de no jugar. Entonces acá tenemos el logaritmo natural al clic en riqueza inicial más 400.000.
¿sí? A estos dos les voy a poner unidades para que sean, si le quito los decimales, muéstrame en unidades y separadores, no, dos decimales. Y muéstrame si hay ceros, ¿sí? Entonces vamos a ver el resultado de estos dos. Y nos da que la utilidad de jugar es 12.71 y la utilidad de no jugar es 13.12. Es decir, quienes preferimos no jugar, teníamos razón. La utilidad de no jugar, en el valor medio, es mejor. Es mayor, mejor dicho. Bien. Ahora vamos a borrar este nodo. Y le vamos a llamar umbral. O threshold. ¿Sí? Y este umbral va a ser vamos a borrar todo esto. Este umbral va a ser, como habíamos dicho, la exponencial, porque la exponencial me anula el logaritmo, de la utilidad de jugar, a lo cual le quitamos la riqueza inicial, porque es nuestra ganancia neta. Entonces, me da, vamos a ponerle unidad de moneda, y muéstrame el separador de miles. Entonces me da que si yo tengo 231.662, entonces sí es el umbral para jugar de acuerdo al paper de Bernoulli. Ahora vamos a hacer entonces lo que habíamos dicho, una secuencia. Cambiar acá, decir 1000, que era mi riqueza inicial, a poner una secuencia desde 1 hasta 1.000.000 en pasos de 1000, para que no sea demasiado complejo. Y vamos a ver ahora el umbral. Yo estoy alimentándolo. Y fíjense, ahora sí, tengo la curva que habíamos planteado, la curva que planteó Bernoulli. Y acá está. Cuando yo tenga 800.000, ahí, por ahí, 800.000 de riqueza inicial, entonces sí voy a entrar al juego. Eso es lo que está diciendo Bernoulli. Claro, ¿cómo se explica eso? Si no tengo para comer, $10 es mucho dinero, porque me compra un menú o lo que sea. Pero supongamos que tenemos $1.000.000. Supongamos que tenemos $1.000.000 en el banco. ¿Cuánto es $10? ¿Nos interesa? No, sería una cantidad insignificante. Exacto. Eso es lo que Bernoulli llamó utilidad, ya tiene una utilidad marginal, ¿sí? Entonces eso es lo que hemos planteado en este juego. Bien. No sé si quedó claro. Vamos a dejar de compartir acá. Una pregunta. Sí, claro. En el diagrama hay una utilidad de jugar y una utilidad de no jugar. Y el umbral es el punto donde los dos son igual, ¿no? Exacto. ¿Es verdad o no? A partir del cual, según Bernoulli, yo estaría dispuesto a jugar. Si yo tengo 800.000, entonces en el banco yo estaría dispuesto a entrar al juego. Uh-huh. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, ya no sería, si no tenemos nada en el banco, bueno, agarramos 400.000 definitivamente, pero si tenemos 800.000 en el banco, sí podríamos jugar.
Es lo que hace algunos años me decía un pariente que era banquero. Por banquero estoy refiriéndome a dueño de un banco. Y él me dijo que en el póker siempre gana aquel que tiene más dinero en el banco. ¿Por qué? Porque puede aguantar los bluffs, me explicaba, o sea, pero siempre gana el que tiene más dinero. No sé si he respondido a tu pregunta, Lonnie. No, ¿se obtiene lo mismo o no? No. ¿El mismo umbral o no? Si mira al punto donde los dos curvas cruzan Un segundito. o no. Un segundito, voy a compartir pantalla. Eso es lo que sí. Ahí, ¿cuál es la duda? Si yo tengo 800,000 de riqueza inicial, entonces sí voy a entrar al juego. En este caso, los curvas, los dos, el valor de no jugar siempre es más. No. So, la utilidad de no jugar es el mismo de la utilidad de jugar cuando riqueza inicial es $800,000. Recién cuando es 800,000. Ahí está la curva, que es la curva de Bernoulli, que es claramente un logaritmo, y lo que nos dice es que es marginal ya, la utilidad marginal, concepto que estableció Bernoulli, es marginal ya si tenemos 800,000, podemos darnos el lujo de jugar. Ok, entiendo. Ahora, si yo fuera Bill Gates, por ejemplo, y tengo, no sé, pues 50,000 millones de dólares, ¿puedo jugar o no? O sea, para llevarlo al extremo y probar el punto es, supongamos que soy Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y tienes, pues, no sé, trillones de dólares. ¿Jugará Jeff Bezos? Esa es la pregunta. Yo creo que por diversión lo haría, ¿no? El tiempo que necesita esperar para recibir el dinero no vale la pena. Claro, entonces hemos llevado al extremo el ejemplo. Hemos llevado al extremo el ejemplo con el fin de ilustrar que si fuéramos, por ejemplo, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, y que tiene pues billones o trillones de dólares, el tiempo de estar contando el dinero pues sería menos de lo que él estaría ganando dedicándose a su negocio, ¿no? Entonces queda claro que si lo llevamos al extremo, queda demostrado lo que postuló Bernoulli, que es marginal, completamente marginal para alguien que tenga mucho dinero. El juego, me refiero, ¿no? Para nosotros no, nosotros preferimos agarrar los 400,000, así me voy a Estados Unidos a vacunarme, ¿no es cierto? Para los peruanos que estén acá. Bien. Continuamos entonces. Lonnie, ¿está satisfecha Creo que Jeff Bezos te dio la respuesta, ¿no? Sí. Sí. Le cuesta más jugar el juego que seguir trabajando. 1 minuto de su tiempo vale $1,000,000. Sí, ciertamente. Ahora, en otro concurso, nos presentan 2 cajas y en una hay 10 pesos escondidos. La otra caja está vacía, podemos abrir de nuevo el mismo juego, ¿eh? Una sola caja y quedarnos con contenido. Si recibimos 4 y nos vamos sin seleccionar ninguna de las 2 cajas, ¿aceptamos ahora el juego o no? Esto es para tratar de responder, Lonnie, a tu pregunta también. Ahora ya no es 1,000,000, son 10 pesos o $10. Y nos dan 4 si nos vamos sin nada. ¿Jugamos o no? ¿Qué dicen? Claro, porque en esta nueva situación las cantidades, sea para nosotros o para la mayoría de nosotros, son insignificantes, entonces el riesgo no tendría tanta importancia como en el anterior. Exacto, ya no hay riesgo, en otras palabras, ¿no?
la decisión con la anterior era que aquí no tenemos ningún riesgo. ¿Por qué? Porque es una ganancia marginal. Esto ya fue establecido en 1738, miren, ¿hace cuántos años? Un montón de años. Vamos a hacer un ejercicio de riesgo financiero, en este caso una inversión inmobiliaria. El modelo es que vamos a comprar una casa mediante una hipoteca. La casa cuesta $250,000 y vamos a poner un pago inicial de $50,000, ¿sí? Lo que está en rosado no es necesario por el modelo. Los ingresos y egresos durante 5 años estarán establecidos por la distribución normal, con media menos 25,000 y con desviación estándar de 10,000. La apreciación de la casa en 5 años estará dictaminada por la distribución normal, con un 12% de media y una desviación estándar de 10%. La venderemos después de 5 años cuando, estoy hablando de números redondos, cuando el saldo de la hipoteca sea 185,000. Entonces calculemos el valor neto y el rendimiento, el ingreso neto total y el rendimiento sobre la inversión, o ROI en inglés, que es Return on Investment. Bien, acá tenemos el diagrama de influencia del caso que hemos planteado. La cantidad invertida serían lo que ponemos, los 50,000, el precio de compra de la casa está ahí, la apreciación. Entonces, tenemos ingresos y egresos y ahí hay un óvalo. Eso significa que hay una distribución normal ahí. Después el precio de venta será la apreciación, el precio de compra más la apreciación que tenga el inmueble. Quedará el balance de hipoteca, esos 185,000 que habíamos visto, y de ahí sacaremos el ingreso neto total. Lo que habrá en cada nodo será precio de compra 250,000, cantidad invertida 50,000. La apreciación estará dictaminada por la distribución normal con 12% de media y 10% de desviación estándar. Los ingresos con una distribución normal de menos 25,000 de media y 10,000 de desviación estándar. El balance de la hipoteca, como ya lo habíamos visto, en 185,000. El precio de venta va a ser el precio de compra más cuánto se aprecia el inmueble. Y el ingreso total será el precio de venta más los ingresos y egresos, menos la cantidad invertida, menos el balance de la hipoteca. Acá tenemos ingresos y egresos, alquiler, mantenimiento, pago de hipoteca, gerencia, impuestos, etcétera, lo que haya en cada país o en cada lugar en donde vivamos o tengamos el inmueble, ¿sí? Bien, ¿hacemos el modelo, les parece? Sí. Sí. Dale. Vamos a ver. Tenemos el modelo anterior. ¿Están viendo la pantalla de analítica? Sí. Sí, ya, ok. Lo voy a poner por acá abajo. Bien, entonces teníamos el valor de la casa, valor inmueble, a 250,000. $250,000. En ese valor nosotros tomamos la decisión de invertir el pago inicial que se paga, ¿no? Invertir, que es para nosotros una inversión, 50,000. Tendremos también los ingresos y egresos mientras tengamos la casa. Estos estarán dados por la distribución normal. Ahí la tengo. Se me pone en verde ahora. En menos 25,000 con
10.000 de desviación estándar. Fíjese que ese nodo, que yo lo jalé como un rectángulo redondeado, se me va, como tiene una distribución de probabilidad dentro, se me va, cuando haga clic acá, se me va a transformar en un nodo de incertidumbre. Ahí está. Lo otro que tengo es la apreciación. Del inmueble, que estará dado por la normal %, con desviación estándar de 10%. Estos son números arbitrarios, ustedes podrían ponerle otros, y se me transforma en un nodo, porque aquí adentro tienen también una distribución de probabilidad. Entonces, el valor del inmueble a 5 años será el valor inicial multiplicado por 1 más la apreciación. ¿Cuánto se aprecia? Y ya lo tenemos. Bien, ¿me falta algo? El balance de la hipoteca. Me falta el balance de la hipoteca, que serían 185.000, que sería lo que a los 5 años, ¿no? Ahora veamos el nodo ganancia. El nodo ganancia es los ingresos y egresos más el valor del inmueble menos lo que invertí menos el balance de la hipoteca. Y fíjense que las flechas automáticamente apuntan a la ganancia y me da un valor de 20.000. Si yo quisiera calcular el retorno sobre inversión, o también se conoce como el retorno on investment, es muy fácil. Calculo al ganancia entre lo que invertí. Y eso me da el orden del 40%, ¿sí? La ganancia que tendría. Bien. Entonces ahora continuemos. Ahora vayamos a los... ¿Qué unidades de riesgo consideraríamos nosotros acá? A ver, dígame por favor, para irlas anotando. ¿Qué consideran riesgoso en invertir en un inmueble? Puede ser una menor apreciación debido a un tema de shock internacional, un underwater, algo así. Apreciación ¿Inversión? a shocks, ¿no? Como ya pasó en 2008, ¿cierto? Correcto. Ya. ¿Alguna otra medida de riesgo? Puede ser una exposición a riesgos de tipo geográfico, puede ser una inundación, algo mayor que, digamos, le disminuye el valor, digamos, a la propiedad durante el término. Digamos, riesgo geológico, puede ser. Geológicos, claro. Lo cual contemplamos todo. ¿Estamos? Y así podríamos seguir. ¿Sí? Entonces, permítame decirles algunas posibles medidas de riesgo. Ojo, hay muchas, ¿eh? De un solo número para el ejemplo anterior. La ganancia esperada podría ser un riesgo. La probabilidad de perder dinero, que tenemos que contemplarla.
la desviación estándar de la ganancia, es decir, la volatilidad de nuestra ganancia, el percentil del 5% de la ganancia, ¿sí? Entonces ahora codifiquemos cada uno de ellos en el modelo de inversión del inmueble. Para ello tenemos que compartir pantalla. Acá. Bien, entonces tenemos acá, lo primero que habíamos visto era, ¿qué era? La probabilidad, ¿no? De pérdida. Eso acá en analítica es muy simple. Agarramos probabilidad, probability, al ganancia menor a 0. Chao. Ya está. Y eso me va a dar un 23 y pico por ciento. Lo otro que tenía que calcular era la desviación estándar, o sigma. La desviación estándar de ganancia. Bien, eso también es muy directo acá. Y le ponemos standard deviation, ¿sí? De nuestra ganancia. ¿Cuál es la volatilidad? Como se conoce en términos financieros. La otra sería el percentil al 5%. 5%, que es decir, esto es un, después lo voy a explicar más al detalle, que también acá es bien directo. Get fractil, en inglés es fractil, no he encontrado la palabra en español, les cuento. El fractil de la ganancia al 5%. ¿Sí? Bien. A estas dos les voy a dar, quitar decimales, muéstrame todo esto. Entonces ya tenemos tres medidas acá. Seleccionamos las tres y le pedimos darnos los resultados y ya está. La probabilidad de pérdida, 24%. La volatilidad de la ganancia, 26.000. Y el percentil al 5%, menos 25.000. Eso no tiene sentido, pero vamos a ver cómo le damos sentido a eso. Entonces, volvemos acá. Esto ya lo habíamos visto. Ah, me olvidaba. ¿Qué pantalla están viendo? ¿La de PowerPoint? Sí. Ya. Entonces esto ya lo habíamos visto. Y el promedio final nos arroja un 20.000 de ganancia, pero veamos la distribución de ingreso neto total. Eso es lo que tendríamos. La distribución de ingreso nos dice, oye, efectivamente hay probabilidades de pérdida. Y es la parte que está en rojo, menor a 0, si lo estamos viendo ahí. ¿Sí? Es lo que si yo hiciera esto en ganancia, le digo, el valor neto es 20.000, pero muéstrame la función de densidad. Le pedimos que la suavice y me dice, oye, ahí está tu distribución de probabilidades. Puede darte un valor promedio de ganancia positivo, 20.000 en este caso, pero fíjate que cuando vemos la distribución de probabilidad, nos da que hay probabilidad de pérdida, que es lo que hemos calculado. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos a esto de acá que ya habíamos visto.
¿Están viendo la pantalla de PowerPoint ahora? ¿Aló? Sí. Ya, gracias. Bien, entonces eso es lo que estamos viendo acá, es lo que acabamos de ver en analítica, ¿sí? El value at risk, hay tres maneras de calcular el valor en riesgo o value at risk. No se traduce, se pone VAR. Nosotros decimos VAR en castellano. No histórico, porque se hace un VAR histórico, es decir, basados en el pasado, que tiene el inconveniente que no puede no contemplar épocas de crisis. También tienen el inconveniente que no son curvas, digamos, regulares. No vamos a ver el paramétrico que contempla como mayor inconveniente que utiliza solo la distribución normal. Entonces, vamos a ver el método Monte Carlo, que es lo tercero que se nos pide en los congresos en las reglas de Basilea. Sean dos, la tercera, que es de 2016. En la definición, el VAR, o valor en riesgo, a 5 años, es el percentil del 5% de pérdida a los 5 años en relación con el valor actual. Nota que también es llamado valor en riesgo del 95% a 5 años. ¿El VAR qué cosa es? Estamos a 1% seguros en este caso, un 5%, pues algunos utilizan el 99%, que no vamos a perder más de V cantidad de moneda, pueden ser dólares, euros, soles, pesos, en un periodo T de tiempo. Eso es lo que dice. Y nuestro ejemplo en analítica es menos, ¿se acuerdan que teníamos un signo menos? Menos GetFrac, que nos da el percentil de ganancia al 5%, pero el VAR también, en algunas compañías o organizaciones, se utiliza el VAR al 95%. Esto es una cuestión nada más que de nombre, porque es lo mismo al final. Vamos a verlo. En analítica le ponemos el menos GetFrac, ganancia, y lo transformamos en VAR, y el VAR al 95%, acá le ponemos eso. Entonces vamos a ver en nuestro ejemplo, ya. Ya. Esto lo borramos porque no nos sirve. Y este percentil al 5%, yo le cambio el nombre y le pongo VAR. Ahora sí le puedo poner VAR, siempre y cuando valor en riesgo, siempre y cuando le pongo el signo menos acá. Le puse el signo menos, se transformó en valor en riesgo. Después tenemos el VAR, $95%, que es lo mismo, utilizamos GetFrac, me calcula el percentil de ganancia al menos ganancia, perdón, o sea, la pérdida, al 95%. Ya está. Entonces, a estos dos les doy esto de acá. Entonces ahora sí me salen estos, si yo calculara esto y esto, me van a salir positivos. Ahí está. Y lo mismo. Calculados de diferente manera, es diferente nombre que le ponen nada más, ¿sí? Y ambos dan lo mismo, VAR al 5%, valor en riesgo, o value at risk al 5%, 25.000, y value at risk al 95%, es lo mismo, 25.000. Son diferentes nomenclaturas y nada más. Bien. Volvemos a... Pues ahora estamos viendo nuestra pantalla. Pero tengamos en cuenta que la distribución en la práctica
las colas de la distribución son más anchas que una distribución normal. Esto es un webinar de Max Henrion, CEO de Lumina, la compañía fabricante de analítica. Y fíjense que, ok, nosotros presumimos que los retornos sobre la inversión se comportan de acuerdo a la distribución normal, pero fijémonos en las líneas en azul y en negro que tenemos ahí. Son exactamente en las colas, especialmente, es donde es muy peligroso, porque aun cuando la probabilidad de ocurrencia es baja, al ser probables, pueden ocurrir. Y esto es lo que pasó en el 2008. Nassim Taleb es un profesor de la Universidad de Nueva York, si no me equivoco, quien hizo muchísimo dinero con la crisis del 2008. Él anticipó la crisis y apostó a los valores que nadie apostaba, a los valores bajos, el impacto de lo altamente improbable. Apostó eso y ganó casi 150 millones de dólares en su fondo de inversión, apostando a lo improbable por haber anticipado la crisis. Este gráfico, como le dije, fue obtenido de un webinar de Max Henry. Bien, este es un libro, lo pueden encontrar, donde describe lo que les estoy diciendo. Entonces, a partir de 2008 se generó todo un temor, porque teníamos el valor en riesgo que había sido implementado en 2004, en realidad se lo creó en 1988 en el banco JP Morgan, pero los acuerdos de Basilea recién lo implementan en 2004. Entonces, el VaR es una información del número de pérdidas que excede un nivel, no su cuantía. Es decir, cuando calculamos el percentil al 5%, estamos diciendo que una de cada 20 veces se va a ocurrir ese escenario, es decir, en el cual la pérdida no va a ser mayor al número que hemos calculado en el VaR. Entonces, ahora vamos a hacer una digresión, es decir, algo para cultura general. Ya en una crisis de 1998, cuando Tailandia devaluó el Thai y se vino abajo, entonces generó toda la crisis asiática, que en el 99 generó la crisis rusa, fue tremendo en el mundo. Se empezó a cuestionar la utilización de la distribución normal. Y ahí tenemos una distribución normal con mu igual 0, es decir, media igual 0, y sigma, o desviación estándar, 0.5. Ahí lo tenemos. Fíjense que más o menos 3 desviaciones estándar me dan el 99.74% de los casos. No me da todo. Ahí, al lado izquierdo de su pantalla, pueden ver que hay el 13. Eso de ahí es el 13%. Es decir, 0.0013. Probabilidad muy baja, cierto, pero puede ocurrir. Y ocurrió en el 2008. Entonces, se empezaron a plantear varias cosas. En particular, en su libro The Misbehavior of Markets, Benoit Mandelbrot propuso las distribuciones de Levy, y en lugar de la distribución normal, propuso la distribución de Cauchy, o conocida en analítica como Lorentz, la Lorentziana, Lorentzian en inglés, si no me equivoco, que es una distribución interesante para la espectrometría en la física, pero la propuso para los mercados financieros en su libro Benoit Mandelbrot, quien era profesor en Francia, Estados Unidos, en diversas materias, finanzas, matemáticas, etc. Muy, muy renombrado y muy respetado. Pero nosotros, claro, vemos a la misma media y a la misma desviación estándar, vemos que la normal es muy chica, muy poco ancha, digamos. Pero si ponemos una de Cauchy, es muy amplia y tiene una desviación estándar que más grande, abarca las colas son más aplanadas, digamos. No es como la normal, que caen en este caso, drásticamente. Pero, ¿qué pasa si nosotros
hacemos 100 iteraciones con el método Monte Carlo y empezamos a calcular estas distribuciones. Ahí he puesto 3 distribuciones. La distribución de Cauchy, la distribución normal y la distribución de Levy, en rojo, azul y verde respectivamente. Entonces vemos que la de Levy para 100 iteraciones tiene más ajustada en cuanto a su ancho. La de Cauchy sigue siendo más, cubre más las colas. Entonces ahí tenía razón Benoit Mandelbrot. Pero y nosotros hacemos una simulación Monte Carlo de 10.000 iteraciones, nos vamos a encontrar que no convergen, salvo las distribuciones de Levy, es una familia, entre las cuales está la normal. Pero cualquier otra distribución de esta familia, sea de Cauchy o sea la misma Levy, no convergen. Ahí lo vemos. Con 10.000 iteraciones, la única que converge y tiene una forma definida es la distribución normal. El resto tienen una varianza, es decir, una desviación estándar infinita. Y se acuerdan lo que habíamos dicho al inicio, que la distribución normal está en toda la naturaleza, en nuestras estaturas, en los mercados, que son influenciados por N factores, pero la desviación estándar o la varianza tiene que ser finita. Es decir, que si utilizáramos lo que Benoit Mandelbrot propuso, en el cual en el teorema del límite central nos dice que dados múltiples factores, si todos influyen en un mismo fenómeno, este se comportará como una distribución normal, pero siempre y cuando la desviación estándar no sea infinita. Si es infinita, como es en este caso, con 10.000 iteraciones, el teorema del límite central deja de tener validez, con lo cual se va al tacho toda la distribución estadística. Como pensamiento, les dejo que puede haber sido muy sabio Benoit Mandelbrot, pero poco práctico. Es el problema de la matemática versus la física. Por eso que la matemática no es una ciencia, no al menos en el sentido fenomenológico. Si ustedes quisieran saber más, hay un maravilloso artículo que trata esto a una profundidad extrema, bastante bajo desde todos los ángulos, escrito por Lonnie Christman, en lumina.com, buscan en post y van a encontrar How the Strange Cauchy Distribution Proved Useful. Se lo recomiendo. Bien, ahora, fin de nuestra digresión. Continuemos. Y seguimos teniendo que la crisis financiera trajo unos problemitas. Entonces empezaron a pensar, ¿cuál es un método más duro de ver esa cola que no habíamos visto y con la cual Nassim Taleb hizo muchos millones de dólares? Y se creó lo que se llama el expected shortfall. El expected shortfall es alfa, la letra griega que ven ahí, es el nivel de confianza. En nuestro caso lo hemos puesto al 5%. Es el valor esperado de cualquier variable, en este caso ganancia, menor o igual a menos var con alfa, el mismo nivel de confianza de esa misma variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el expected shortfall? Es el déficit esperado, en español. Es el promedio de todo ponderado de todos los escenarios de riesgo menores al 5%. Es decir, cuando la pérdida excede o es igual al 5% del VAR. También es llamado VAR condicional o C-VAR. ¿Sí? Y aquí lo vemos. El expected shortfall es el promedio ponderado del 5% de la cola de la distribución en un horizonte de tiempo dado. Y ahí lo estamos viendo. Agarramos la cola de esa distribución acá al 5% y sacamos el promedio. ¿Cómo lo hacemos? Ahí tenemos. Copiamos esto.
Ahí estamos viendo la pantalla del... Sí, la de analítico. Gracias, muy amable. Expected shortfall o déficit esperado. Pueden utilizar cualquiera de los dos nombres que... Entonces yo lo agarro, copio acá. Es la media de la ganancia, signo negativo, la ganancia con signo negativo, weighted, es decir, promedio ponderado, la media ponderada de nuestra ganancia, por eso está esa W acá, ahí ven esa W, ¿sí? Dice promedio, sácame el promedio ponderado, weighted, del inglés ponderado, mayor o igual al var, es la definición de la fórmula. He hecho alt, clic en var y ya está. Entonces ahora le pongo también punto fijo, sin decimales. Ya está. Bien. Entonces ahora, si yo quiero tener las... una cosa que tiene analítica que a mí me gusta porque nos permite diferenciar es, fíjese que acá hay una paleta de colores, ¿sí? Entonces, como yo he seleccionado todo esto, repito, selecciono todo esto, y le pongo el color naranja. Ya lo cambié, entonces puedo diferenciar visualmente, en forma rápida, lo que no es ganancia, digamos, o un objetivo final, sino en este caso, puedo poner medidas de riesgo. Acá le voy a poner medidas de riesgo. Ya está. Entonces ahora le pongo abajo, abro corchete, al probabilidad de pérdida, coma, volatilidad de la ganancia, var al 5%, var al 95%, ya vimos que era una diferente manera de nombrar lo mismo, igual déficit esperado o expected shortfall. Cierro corchete. Ya está. Entonces, mediante esta paleta de color, a este le cambio el color para que no se me camufle y pueda diferenciarlo bastante, digamos. Le pongo un rojo profundo y como font, el color de letra le pongo esto y le digo, calcúlame. Y acá hay algo que me sale 0%. Esto tiene que tener un porcentaje de por ciento. Ya está. Ya. Entonces, me sale estas cantidades, ¿sí? Ahora, lo que se pide usualmente es que sean no menos de 10.000 simulaciones, ¿sí? Para nosotros no hay ningún problema. Hemos hecho con 1.000 simulaciones para calcular el expected shortfall a los bancos, etcétera, a los fondos de inversión, a quien maneja inversiones, se les pide no menos de 10.000 simulaciones. Nosotros no tenemos problema, le ponemos 10.000, ahí, 10.000, y ya está. Fíjese que antes tenía 35.000, ahora tiene 34.000. Cercano, pero es diferente. Podríamos ponerle más, podríamos ponerle 20.000, con lo cual tendríamos una mejor aproximación y podríamos así seguir. 35.771, es más preciso, ¿sí? Entonces ahora vamos a compartir pantalla, compartimos pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Las medidas de riesgo tenemos probabilidad de pérdida, probability, ganancia menor a 0, de volatilidad o desviación estándar de la ganancia, standard deviation ganancia, VAR o value at risk
al 5%, que es menos GetFrag, ganancia al 5%, VAR al 95%, que es una manera que lo denominan otras instituciones, otras organizaciones. Es el GetFrag, lo mismo, pero con el signo menos, es decir, pérdida al 95%. Y el Expected Shortfall que hemos corrido a más de 10.000 y a 20.000 simulaciones con el método Monte Carlo es la media de menos la ganancia ponderada, weighted, menos la ganancia mayor al VAR. Ustedes dirán, pero era menor al VAR en la fórmula, sí, pues, pero si yo multiplico por menos esa fórmula, el signo mayor o igual se transforma en menor igual. Y en medida de riesgo hemos bajado probabilidad de pérdida de desviación estándar de la ganancia, VAR al 5%, y así sucesivamente, y eso nos daba esto de acá. ¿Sí? Bien. Como ven, es relativamente simple hacerlo con una inversión. Con N inversiones lo hacemos de nuevo muy simple también, no hay ninguna diferencia. En resumen, hemos puesto definiciones de términos, utilidad del dinero que no es lineal, desde Bernoulli, 1735, la inversión, toda inversión tiene incertidumbres, resultados y ganancia esperada, la importancia de las funciones de densidad, medidas de riesgo, probabilidad de pérdida y volatilidad. El estándar mundial se sigue usando el VAR al 5%, como dije, algunos pueden usarlo a otros porcentajes. El Expected Shortfall, que es relativamente reciente, más de 10 años no tiene. ¿Sí? Todo esto es usado, el VAR y el Expected Shortfall, o el déficit esperado, son usados actualmente por los inversionistas que quieren ver los riesgos. Bien. Esto está basado en un webinar dictado por Lonnie Chrisman hace ya algún tiempo y lo pueden encontrar en mi libro Toma de decisiones bajo incertidumbre, enfoque estadístico. Bien, para todos aquellos que me lo han pedido, si entran a lumina.com, entran a Products, entran en Analítica y hay una Analítica 101 Free o Analítica Free 101 que se lo pueden bajar y hacer estos modelos que estamos hablando en este webinar. O pueden entrar a mi página web jorgemuro.pe español y encuentran estos modelos que estamos usando. Bien, muchas gracias por su atención y espero sus preguntas. Bien, sus preguntas, por favor. Santi, ¿dónde estás? ¿En Estados Unidos? Sí, estoy en San Francisco. San Francisco. Están cerca con Lonnie y Krista Myers. Hola. Sí. Estamos cerca de San José. Oh, nice to meet you. I mean, by Berkeley. Yeah, good to meet you too. Bien, quedo a su disposición para cualquier pregunta, cualquier duda que haya quedado. Hace como 20 años que no nos vemos, Santi, ¿no? Sí, más o menos. Centrum MBA Ejecutivo 2001, promoción 2001. Así es, la primera. Bien. Cualquier duda, estoy acá para compartir dudas que tengamos. También yo tengo mis dudas. Ojo, estas no son las únicas medidas de riesgo. Hay algunas que calculan el VAR utilizan la distribución normal, otros utilizan la distribución gamma, para lo cual serie de Taylor, pero ya esos son los quants, los famosos quants, es decir, los físicos y matemáticos que se metieron en las finanzas y que volvieron loco al mercado. Pero no nos compliquemos, la cosa es tan simple como lo hemos visto en este webinar, que espero haya sido simple y puedan replicar ustedes en sus respectivas oficinas o donde estén. ¿Alguna pregunta, por favor? Oye, Jorge, en el crash de 2000
7. ¿Opinas que la causa de los analistas subestimaron el riesgo fue porque subestimaron la pesadez de las colas de las distribuciones, o es porque subestimaron las correlaciones entre inversiones? Y la respuesta a eso es bien simple. Es bien simple. Cuando uno parte de un modelo matemático, tiene que aterrizarlo, ¿sí? Pero nunca se debe olvidar que uno, no importa qué tan complicada pueden ser las matemáticas, se utilizaron las matemáticas de la mecánica cuántica para los quants, y sí, puede ser muy elegante. Puede ser 32 páginas, como me pasó alguna vez desarrollando un problema de electromagnetismo, pero al final el resultado me daba erróneo. Ergo, en física eso está mal. Aquí se olvidaron de la premisa con la cual construyeron los modelos. La premisa con la cual construyeron todos los modelos, y por eso la crisis a mi juicio, esto es solo una opinión por supuesto, es los precios de las casas o de los inmuebles nunca han bajado, por tanto no van a bajar. Empezaron a hacer negocios con los derivados de la venta de los intereses de las hipotecas y todo eso, y resulta que al primer tropezón se cayó todo el castillo de naipes. O sea, se olvidaron, creo, de la premisa, Lon. Sí, es más o menos la primera opción, sí, es que subestimaron la pesadez de las colas, de cola menor. Sí, yo pienso Sí. que un factor muy importante es que es la correlación, porque si hay demasiada independencia en la estimación de cada inversión, entonces the central limit theorem hace que Sí, teorema del límite central. sí, O hace central- que la variación es menos y menos y menos. Pero cuando todas las casas dependen en la misma cosa, el estado de la economía, Ajá. entonces baja y el valor de todas las casas bajan al mismo tiempo, y entonces la correlación es muy grande. Y Ajá. ¿me entiendes? Sí. Sí, sí. La correlación entre las inversiones era demasiado grande. Es decir, estaban tan a la par, digamos, tan atados los precios, los préstamos a los precios, o los intereses, o las hipotecas, tan atados, tan correlacionados, que cuando se cae uno, se cae todo. No había independencia de uno de otro. No sé si Sí. te interpreté, Ronnie. Sí. Un evento donde una sola casa baja a un mitad, no es bastante raro, pero ellos piensan que la probabilidad de todas las casas bajan a mitad fue imposible, pero no fue. No. Yeah. Aunque exista un 1%, es probable. Y por tanto, puede ocurrir. Entonces, pero la premisa siempre fue que las casas no bajaban, las casas nunca han bajado de precio, por tanto no van a bajar. Entonces, claro, ese 1% ocurrió, y con ese 1%, como todo estaba correlacionado, los precios de las casas, las hipotecas, que se llamaban después hipotecas basuras en español, Santi, ¿cómo le decían en inglés? El subprime.
Garbage. Subprime. ¿Cómo? Subprime mortgage. Subprime mortgage. Subprime en español es basura. No le decimos garbage. Es subprime. Somos más educados en español. En inglés también es subprime, le ponen, ¿no? Entonces todo estaba correlacionado ahí, pero yo diría como una correlación de 1, es decir, lo máximo. Si no era 1, era cercano a 1. Efectivamente, Loni, todo estaba correlacionado, casi a 1. Caía un naipe y se caían todos. Sí. Jorge, ¿qué tal, Manuel? Manuel, ¿cómo estás, querido Sí, amigo? ¿cómo estás? Un placer, un gusto, hermano, escucharte, felicitarte por toda esta gran amplitud de conocimientos, ¿no? Que, Hacia amenazo con ir a verte a Las Vegas. Amenazo con ir a Las Vegas. que la amenaza se haga realidad. Oye, Jorge, ¿qué opinas al respecto sobre los riesgos de la inversión inmobiliaria ante esta situación de la pandemia? Difícil todavía ver el final, pero hay una cosa que sí puedo decir, ¿eh? Las casas actualmente en el Perú, no sé en Estados Unidos, en el Perú, se siguen vendiendo a su precio de pre-pandemia. No han bajado. Especialmente lugares prime, ¿no? Lugares, digamos, prime, digamos, de primera, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes una casa en el Golf de San Isidro, no va a bajar de precio. ¿Por qué? Porque es única. Sí. No hay otro olivar que tenga 500 años de antigüedad y vives en el centro. Entonces no va a bajar de precio eso. A menos, claro, que conviertan el olivar en un parque público, con lo cual ya sería un desastre. Como que está ocurriendo en algunas zonas. Sí. Ok. ¿Ya? Por ahora, Manuel, no han bajado de precio, pero estoy hablando de lugares prime, ¿no? Vista al mar, al Océano Pacífico, eso no ha bajado. El olivar, o vista al Golf, eso no ha bajado ni un sol ni un dólar. Siguen en sus precios en dólares pre-pandemia. Entonces, claro, no puedo decir, porque para el resto que no están acá, tenemos un candidato comunista, pero del comunismo de la Unión Soviética de 1917. Entonces, eso de que te expropian todo y entran a vivir a tu casa, pues, otros, ¿no? Y una candidata pro mercado. Entonces, estamos ante ese dilema este 6 de junio. Vamos a ver qué sale, ¿sí? Si no, Estados Unidos va a tener muchos más migrantes, además de los venezolanos. Yeah, it's right. Okay. Esa es la impresión que tengo, Manuel. Por ahora gracias. Nada ha bajado. Por ahora nada ha bajado. En zonas prime, no te puedo decir de otros sitios, porque no lo sé. Pero el mercado no se ha movido. Es más, se siguen vendiendo, ¿sí? Pero las propiedades se siguen vendiendo. Ok. Gracias, Jorge, gracias. ¿Alguna otra consulta? Ahí sería interesante, Jorge, ver el impacto de la tasa FED conforme vaya subiendo, cómo puede impactar, digamos, en una, no recesión, pero en una caída del mercado hipotecario, ¿no? Porque ahorita están pues, en unas tasas muy bajas en Estados Unidos y está habiendo una sobredemanda, ¿no? Nunca antes vista. Entonces, pero si la inflación sigue subiendo, obviamente la van a manejar, pero empiezan a subir la tasa. Sí. Posiblemente frenen ese crecimiento, ¿no? Y ya sabemos que cuando Estados Unidos se resfría, al mundo le da neumonía. Claro. Entonces, cae en Europa, la Unión Europea, cae en Latinoamérica, cae en Asia, todo el mundo cae, ¿no? Entonces, todos dependemos en este momento de Janet Yellen, ¿no? De lo que decida Janet Yellen.
Eso es cierto, Santi. Bien. No somos independientes, vivimos en un mundo tan interdependiente que lo que decida la jefa de la FED estadounidense hace que impacta en nuestros países al día siguiente, sino al minuto, ¿no? En las telecomunicaciones de hoy. Miren, hoy tú estás en San Francisco, Manuel está en Las Vegas, Krista está, y Loni están y Celina están en Los Gatos, o Arizona, creo, Celina, tú, ¿no? Arizona, otros están en diversos lugares, y miren, estamos comunicándonos como si nada. Bien, ¿alguna otra duda? María Pía, hace años que no te veo. ¿Quedó claro cómo es tan fácil ahora, teniendo la herramienta adecuada, en este caso analítica, poner, ya está? Y que me pides 10,000, porque he leído por ahí algunos trabajos, les cuento, me he informado para esto, que era muy difícil el método Monte Carlo, patatín, patatán. No, acá hacen control U y ¡pum! Ustedes le ponen el número de simulaciones que quieren. Y acá hemos hecho 20,000 sin que ustedes se dieran cuenta. ¿Se han dado cuenta? Empezamos en 1,000, 10,000, 20,000 y no nos dimos cuenta. Pero lo que ha hecho es calcular la media, sopesada, ponderada, de 20,000 escenarios y no nos hemos dado cuenta. Y no estoy hablando de una computadora, supercomputadora, es una computadora normal que se consigue en el mercado normal. Lo he hecho analítica sin que nos demos cuenta. Así de simple. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Ninguna? Bien, si no hay otra consulta, podríamos dar por terminado el webinar. Y les agradezco de antemano su presencia y sus preguntas y sus curiosidades. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós, gracias. Buenas noches. Okay. Gracias. Bye. Gracias, Jorge. Chao. Estimado profesor, muchas gracias. Gracias, Raúl. Muy amable. Te acordarás de mis clases, ¿no? Adiós. Exactamente. Hoy día ha sido un recordaris de Ah, sus clases, de verdad. los hacía sufrir. No me haga recordar. Un gusto, profesor. Un fuerte abrazo. Un gusto, Raúl. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao. Todos. Chao. Chao.